Ceci, Cecilia Romana. ¿Estás grabando? Sí. Y siempre era la compañera de mi mamá. Sí. Contá eso es algo lindo. Sí. ¿De qué? Compañera de todos momentos de los de desesperación, cuando no encontraba la plata en el monedero y no sabía qué hacer y tenía que ir de compra y me desapareció la plata. Mamá, no te preocupes, yo te lo encuentro. Y sí, me encontraba siempre el dinero, todas las cosas perdidas, Y ya está. hasta la alegría. Oh. Estamos en la biblioteca. La biblioteca, que esta biblioteca data más o menos de cuando yo tenía 15 años. Que entonces, yo estaba en Málaga todavía, había salido del colegio salesiano, vine desde la provincia de Córdoba, en España, desde Montilla, y yo estaba tan enamorado en esa época, y después seguí, por suerte, de los libros que me proporcionaba el mismo colegio en el que yo estaba interno, y tenía en ese momento, estaba en tercer año, y me habían dado incluso, me gustaban tanto los libros y leía tanto y me sobraba el tiempo, porque tenía eso sí, muy buenas notas, las mejores, ¿eh? Entonces me dieron un permiso especial el director. Me dijo que en las horas de estudio que teníamos, que eran 2 horas y media antes de ir a cenar, que cuando yo terminara mis tareas para el otro día de estudiar las lecciones y todo, que me daba permiso para leer los libros que yo quería de años posteriores al que yo estaba, porque en ese cuarto año estaban los libros que a mí me gustaban más, los de literatura. Cuando llegamos a Martínez, bueno, había una calle asfaltada, la nuestra, y a partir de acá, para el partido de Vicente López, eran calles de tierra, sin cloaca, árboles de morera, porque era casi una colonia friulana, y los friulanos, como son también mis ancestros, criaban gusanitos de seda y los alimentaban con hojas de morera. Posteriormente hubo que cortar las moreras, la gente protestaba porque venían a la farmacia y un mosquerío siempre lleno de mosca. Y bueno, hubo que cortar moreras, pusimos unos tilos y el barrio va cambiando. Porque entre tanto, ¿cómo estudiaba yo lo que me gustaba? La literatura y las poesías, los poemas que acompañaban a los libros de gramática. Ahí yo leía constantemente poemas, ¿no? Los que había, los que estaban. Y los leía tan constantemente que los memorizaba sin darme ni cuenta. Me acuerdo ahora que estuvieron de moda los paneros, este grupo de españoles, una familia. Me acuerdo que había un poema que a mí me gustaba mucho. Después he ido a la ciudad y todo, y figúrense con qué nostalgia, ¿no? Cosas que yo leía con 14 años. Aquello de Panero que decía: río Tajo, tú que cercas a Toledo, parando al son de tus aguas, mírame, roto, deshecho, el Alcázar de Toledo. Si un César me levantó como oración de su imperio, hijos de tu noble sangre, heroicamente, no lo inventé esto, me defendieron. Se refería a la Guerra Civil Española y al sitio del Alcázar de Toledo. Ya están serenando al día los nombres de los que han muerto. Los capitanes antiguos sienten corazones nuevos. Claro, el Alcázar había hecho toda la carrera de la historia de España. El Alcázar de Toledo, desde los romanos, pasando por Carlos I de España y V de Alemania y llegando a la Guerra Civil Española.
en donde las fuerzas nacionalistas lo habían defendido. Por eso ya están serenando al día los nombres de los que han muerto. Los capitanes antiguos sienten corazones nuevos. Bueno, yo estaba imbuido de toda esa poesía constante. La leía yo, ni sé cómo la memorizaba, porque sencillamente no tenía otra cosa que hacer, ya había terminado y leía una y otra vez las mismas poesías que estaban en el libro. Que lleva mi mismo nombre y el de mi abuela, porque somos de allá de Italia, de Friuli, del norte de Venecia. Nació, es la número 5 de mis hijos, la favorita de mi papá, para desgracia de sus hermanos, que siempre lamentaban que ella tenía comida especial. Le gustaba la comida chatarra exclusivamente y mi papá le preparaba las hamburguesas y todos los demás protestaban. Tanto es así que las peleas llegaron a ser tan tremendas que una vez que hablamos serenamente del tema, ella prometió eliminar todas las peleas y las rivalidades con un documento escrito que conservo y que firmó ella y todos los hermanos. La de la literatura. Y por eso cuando voy a Málaga comienzo a reunir los libros que puedo comprar. Era la feria del libro, yo tenía que ir a llevarle la comida a mi hermano, en lugar de tomar el colectivo, directamente esa plata iba caminando y después me compraba algún librito. Bueno, yo pienso que este tipo de interés, pero claro, en otras circunstancias, este interés así vocacional, en parte Cecilia, en parte Cecilia lo tiene. En la niñez, y yo no a mis hijos, en cuanto a lo que hacían, no les prestaba mucho una atención detenida, sencillamente ¿por qué? Porque me robaban tiempo a mí que yo lo necesitaba totalmente, para dedicarme justamente a la lectura, a los libros, ¿no? Justamente mi señora muchas veces se quejaba que salvo en los momentos importantísimos del parto y demás, no la acompañaba habitualmente, ¿no? Yo estaba siempre metido en esto. Bueno, yo creo que de mis hijos, Cecilia es justamente la que ha sacado más esta vocación profunda por el tema de los libros y entre ellos por el tema de la literatura. Ella es naturalmente muy inteligente, de una gran agilidad mental, que eso es lo que define la inteligencia, sobre todo la inteligencia de ascendencia latina, porque es un modo de inteligencia que resuelve rápidamente los problemas, no solamente los problemas prácticos, sino aparte los intelectuales. Todo eso forma una unidad. Entonces, en general, cuando hay estas cualidades, la existencia se enfrenta de manera optimista. ¿Por qué? Porque siempre hay, más que la esperanza, la seguridad de que los problemas se van a resolver. Por supuesto, eso va acompañado, y en el caso de Cecilia, muy visiblemente, sobre todo cuando se ha convivido con ella, va acompañado de el sentimiento que acompaña siempre a la inteligencia. El sentimiento es un temple
que acompaña y que cuando tiene que ver en relación con la inteligencia, en lugar de resolver los problemas de entrada, los trae mayores problemas, porque la sensibilidad tiene que ponerse de acuerdo con lo inteligente, y eso es difícil. Yo creo que en Cecilia eso todavía no se ha dado. Porque eso es una madurez que indica un equilibrio antropológico. Y eso se va ganando con los años, porque es un cultivo interior. Solo que la persona que es inteligente se siente entorpecido por ese tipo de sensibilidad, pero como es inteligente, tiene recursos para resolver rápidamente eso. Esa es la otra ventaja. Y eso lo tiene Cecilia, ¿no? Bueno, su primer entusiasmo vocacional, casi el primero porque tuvo otros. Cantante, como Pimpinela, ella y su hermano, un conjunto que en todas las fiestas familiares aparecía. Dibujante, excelente, tremenda alumna para los porteros, porque solía tirar tizas a los ventiladores que se repartían por todo el aula. Después tuvo un entusiasmo muy grande por el taekwondo, como su mejor amiga Marina Serrano. Y yo pensé que le iba a durar muy poquito y no. Fueron años, pero yo le decía, Ceci, esto no te va a llenar la vida, vos sos para otras cosas, pensalo. Y no, absolutamente no. Y de golpe, sí, le vino otro entusiasmo por la literatura, por la poesía, y acá la vemos, multipremiada poeta, heroína familiar. Eso fue. Y es un problema tener mucha sensibilidad, porque hace perder el tiempo. Pero la inteligencia ayuda al otro. Ella tiene vocación poética. Pero si yo traje al comienzo ese problema de que leía y me quedaban los versos y los repetía, es porque yo tenía, cuando era jovencito, una gran sensibilidad hacia lo poético. Pero me di cuenta, después, cuando yo vi que quería avanzar en la vida y que tenía otras vías, que aquello para mí era inútil. Porque en lugar de hacerme ahorrar tiempo, era al revés. Entorpecía la marcha de mi existencia. Así que no crea a ella que eso le vino de la nada. Su gusto por lo poético. No. Había algo en relación con la familia. Pero ella sí tiene una cosa que en ella, en relación con lo poético y la escritura, es muy propio de ella, que es la espontaneidad. Eso se nota sobre todo en su prosa. La prosa de Cecilia Romana es espontánea, por eso tiene una gran agilidad. Por supuesto que esa espontaneidad y esa agilidad supera al tema de la profundidad, que por eso muchas veces las cosas que escribe y que dice son ligeras. Yo tengo un enemigo. Ligeras, no, pero ligeras en el sentido metafórico que implica el tomar un buen vino o una copa de champán, que rápidamente hace efecto y produce lo que es propio
de la poesía, lo que es propio, digamos, de una prosa poética, que es el enriquecimiento del sentimiento. A mí me llamó mucho la atención cuando yo comprobé que tenía una hija con buenas bases literarias. Eso ella lo fue aprendiendo solita. Lo fue directamente asimilando a su inclinación, a su gusto, por el sentimiento, y dio resultados concretos cuando comenzó a escribir. Pero a mí me consta de que ella no ha tenido ninguna preparación especial para inclinarse por el tema de la poesía y el tema de la literatura, dicho en buenos términos, no en esto que dicen los muchachos modernos, que no saben lamentablemente, y hablo ya de los poetas y demás, no saben lamentablemente lo que es la inclinación poética, lo que es la inclinación hacia, lo repito, la literatura, porque no saben claramente lo que es la literatura. Cuando nosotros éramos jóvenes, estudiábamos una cantidad de asignaturas que tenían que ver con esta temática. Mientras que, o sea, temática metateórica, no se estudia la teoría, sino lo que es los fundamentos de la teoría. Mientras que antes, ya en la escuela secundaria, teníamos esos recursos extraordinarios, porque, por ejemplo, nos hacían tomar conciencia de aquel material que estábamos estudiando y que queríamos reproducir o producir, desde lo que se llama justamente la metateoría, lo que está más allá de la disciplina de la que se habla y cuáles son sus fundamentos. Eso espontáneamente Cecilia lo ha ido tomando. Y cuando se dice espontáneamente, se quiere decir lo siguiente, que uno se mete en un material y, aunque no lo diga especialmente, está simultáneamente adquiriendo los fundamentos de ese material. Eso es lo importante. Eso, porque esos fundamentos son los que solitos van creciendo en la medida en que caen en un terreno que tiene afinidad con ese fondo, que es realmente el fondo poético y el fondo literario. Ahí es donde instantáneamente se abren las fuentes de la creación. Y eso es lo que tiene que buscar Cecilia, y lo hace. Fuentes que se van amoldando a determinadas formas pasajeras del sentimiento. Pero lo otro es el fundamento permanente. Quien cala o quien toca ese fundamento es quien realmente tiene vocación poética, literaria, porque toca los elementos fundamentales de la originalidad, del origen de la poesía, del origen del cuento, del origen de las diferentes formas de la literatura. No hablo... Y bueno, el poema mío preferido es uno de los primeros, que decía estoy preparada, muchas veces. Y no le hacía caso a su compañero. Yo pienso que se lo dedicó a él. Y me la figuraba caminar por un camino de cipreses y de pinos, repitiendo, estoy preparada. Y bueno, está preparada para grandes cosas. Yo estoy convencida. Y pienso que va a lograr todas sus metas. Junto a Marina, primero fue una editorial, y ahora unos proyectos bellísimos de presentaciones maravillosas.
musicales, poéticas, que vamos a ver si se concretan o no. Pienso que sí, que se van a concretar. La fuerza que tiene que ver con la narrativa. Yo creo que hasta ahora Cecilia es más poeta y por lo tanto puede ser una cuentista sensible que ser productora de novelas y de obras de este carácter de largo alcance. Porque aquí lo que funciona es más bien la imaginación narrativa y no la que tiene que ver con las bases de la auténtica creación, que tiene que ver con la misma palabra que estamos usando, con la poiesis, con la poesía, que es creación, que es producción. Bueno, de alguna manera no, estamos en la biblioteca, pero yo creo que la biblioteca, aunque está llena de libros, de filosofía, de historia, de lenguas, etc., no ha sido ajena exteriormente como un impulso externo a la vocación de Cecilia en relación con la creación poética. Que antes era la farmacia, que ya lo dijo Lili. Antes esta biblioteca estaba en el garage. O sea, mi papá trabajaba en lo que es el garage de la casa, pero estaba hecho también como el comedor. Él trabajaba en esta parte del lado izquierdo y comíamos en el lado derecho. Después lo podemos ver. Y para nosotros, para mí, cualquiera de mis hermanos, estar con mi papá era algo medio raro. Justamente él lo dijo, porque él se tenía que concentrar en su trabajo. Entonces nosotros nunca estábamos con mi papá. Y yo recuerdo de siendo chiquitita con mi pelela, que tenía 3 años o 2 años, me llevaba la pelela y hacía mis necesidades debajo del escritorio. Ay, me emociono, porque era estar con él. O sea, esta biblioteca más que nada tiene cosas de filosofía. Tiene un montón de cosas de literatura. Sí. Ahora están en el sótano. Pero yo recuerdo que cuando no tenía nada que leer, porque no tenía y porque no me compraba y porque era chiquita, o sea, mientras otras chicas estaban leyendo, no sé, novelitas o lo que fuera, yo leía lo que encontraba acá. Entonces leía Sófocles, leía Esquilo, leía con mi hermano, con Juan, cosas que si no hubiera tenido este padre y esta biblioteca no las hubiera leído nunca. Entonces el tema de la formación sí tiene que ver con mi padre, con la biblioteca, con mi familia, porque sin estos libros yo nunca hubiera sido poeta, la verdad. Sin este padre no hubiera sido poeta. Me hubiera ganado la parte superficial y soy mujer y me hubiera casado, hubiera tenido hijos y no hubiera hecho nada, porque soy sentimental también. Claro, porque ese es el otro aspecto que Cecilia me hace entonces ratificar desde otra perspectiva, ¿no? La literatura, y la literatura clásica, y cuando es sobre todo literatura griega y latina, es realmente formativa. Y para eso no hay que estudiarla sistemáticamente, sino como en el caso de Cecilia, cuando se siente la inclinación y teniendo ahí el medio, que es justamente la producción, ella citó de los grandes dramaturgos, de los grandes poetas griegos, espontáneamente va conformando, era como que estaba la materia bruta interiormente en ella, y al ponerse en contacto ya con la obra creada, aquello que en ella estaba como
oculto, como oculto, iba adquiriendo rasgos. Fíjense que es la idea que la estoy dando muy profunda de Plotino en relación con la creación de la obra de arte. Tenemos el bloque, y no es que la mano del escultor le dé la forma, es que la forma estaba oculta en la materialidad del bloque. Eso explica muy bien entonces que cuando se está así ya conformado, de buenas a primeras surge la madurez en el autor, en este caso en Cecilia. Tiene la intuición directa de lo que está oculto en la materia, va apartando la materia y aparece la obra de arte. Esa es con la concepción de Plotino, ¿no? Que me parece muy acertada. Bueno, ella me lo confirma, claro, ahí lo tenía. Yo ahora me olvidaba, porque al pensar en literatura, yo estaba pensando más bien en lo que está en el sótano, que son las colecciones de novelas. Que nunca las leí, claro, o sea, de acá. Claro, mientras que en esa otra parte de la biblioteca está junto con todo el pensamiento argentino y algo de pensamiento contemporáneo universal, claro, está allí toda la parte de griegos y latinos y que están las obras completas en muchos casos. Claro. Yo de esto me había olvidado. Por ahí cantaba. Esta mesa que estuvo siempre, que es en el living comedor, es la mesa donde siempre nos juntábamos todos a comer. Ya nosotros de por sí éramos 10 con mis abuelos y mis 3 tías éramos 13, o sea, siempre había 25 personas como mínimo, que es lo que sigue pasando. Y comíamos acá, eran las tardes del té, cuando venían algunos tíos míos o... Y acá pasamos todas las fiestas. Sí, así hasta ahora, sí, en ese despelote, 47 años llevamos. 47 que son pocos. 47 años de casados, dice Lili que son pocos, para mí es una eternidad. Y siempre con problemas, con, digamos, discusiones y lo que sea, pero siempre como para adelante, optimistas, felices. Ya lo ves con estas criaturas, todo. Genial.